Pues buenos días. Vamos a seguir después de esta pequeña interrupción de una semana que tuvimos por un congreso. Bueno, entonces hoy vamos a avanzar, bueno, vamos a recordar lo que estábamos haciendo. Hemos hecho, es que ha pasado tiempo y entonces recuerdo que estamos viendo, introducimos los métodos básicos o modelos o problemas básicos de inferencia bayesiana y algunos modelos muy básicos, y que rápidamente caíamos en problemas computacionales. Ya con este modelo que es súper básico, pues tuvimos que hacer tuvimos que recurrir a simulación y en este tuvimos que recurrir, y en una versión muy básica de regresión logística, que es como de los primeros modelos que se ven no triviales, pues tuvimos que apañárnosla con tuvimos que ver, tuvimos que adoptar una aproximación numérica que no era demasiado eficiente, digamos que no escalaba a más dimensiones. Luego hicimos una revisión de esas estrategias computacionales en general. Y aquí nos estamos centrando en métodos de cadenas de Markov Monte Carlo. O sea, que son métodos de Monte Carlo, son métodos de simulación, pero para muestrear, para muestrear la distribución que nos interesa, tenemos que utilizar una cadena de Markov que converja la distribución que nos interesa. Y en particular hemos visto Gibbs, Metrópolis, y hoy nos vamos a centrar en el método hamiltoniano, en Monte Carlo hamiltoniano. Vale, entonces, para repetir el problema que hemos visto, este objeto es el que nos interesa, dados los datos, dar información sobre los parámetros a través de la distribución a posteriori, que bueno, esta es la fórmula de Bayes, y el problema básico era que esto era, pues es bastante complicado de calcular en general, es lo que se llama la evidencia, esta cantidad, ¿vale? Y bueno, muchas veces lo único que somos capaces de hacer es dar una expresión de este estilo, es decir, que la a posteriori es proporcional al producto de la a priori por la verosimilitud, y luego recordar que bueno, esta cantidad era crucial para todo el tipo de cálculos que íbamos a hacer. En particular aquí hacemos esperanzas genéricas, en particular esto podría ser la distribución predictiva, ¿vale? Cuando esto es f de i condicionado por θ, esta sería la distribución predictiva que, bueno, pues en problemas de ingeniería, etcétera, es más importante, ¿vale? Que no sé, contraste de hipótesis y tal, ¿vale? Para biólogos y tal, no sé si hay alguno en la audiencia, pues es más importante ese tipo de problemas de contraste de hipótesis, y el elemento básico es esta distribución para calcular las probabilidades de las distintas hipótesis. Entonces, este es un problema difícil y típicamente intentamos hacerlo muestreando de la posteriori y con estas sumas Monte Carlo, ¿vale? Pero esto, pues ya vimos que estas distribuciones no son estándar y bueno, pues necesitamos un mecanismo indirecto como el que estamos. ¿Vale? Y esto ya lo hemos visto unas cuantas veces. Básicamente intentamos construir una cadena de Markov cuya distribución sea la distribución de interés. Aquí he puesto una distribución genérica, no tiene que ser a posteriori. Esto es una estrategia general una estrategia general de integración. De hecho, en origen, muchos de los trucos o de las técnicas o de las estrategias que se introducen provienen de física, ¿vale? De distintos problemas de física estadística, etc. Y ahí pues el objetivo no era una distribución a posteriori, sino una distribución relevante en el campo correspondiente de física, ¿vale? Vale, entonces, hemos visto en cierto detalle el muestreador de Gibbs, hemos visto en cierto detalle los algoritmos de Metropolis Hastings, y hoy vamos a ver en cierto detalle el Monte Carlo hamiltoniano, ¿vale? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vale, entonces, bueno, esto ya lo he dicho. Bien, y bueno, pues las fuentes que podéis seguir si queréis ver en más detalle, aparte de estas transparencias esquemáticas, pues el libro
el de análisis de datos bayesiano, está descrito 12.4 y 12.5, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver. Y luego estos 3 artículos están bien en este orden. Este es como si dijésemos el más intuitivo y además hace una referencia, introduce un paquete que se llama HMClearn NR, que está bien. Es el más riguroso y es muy completo, pero es bastante legible. ¿Vale? Y finalmente este es, como si dijésemos, desde el punto de vista histórico, pues interesante porque Ralph Neal fue el que se dio cuenta que estos métodos del finales de los 90, en finales bueno, un poco antes de 1990, de la física, pues se podían aplicar de forma general a hacer inferencia estadística, inferencia bayesiana estadística. En particular, él lo aplicó a modelos de redes neuronales, ¿vale? No profundas. Eran las que se podían hacer en aquellos tiempos. Vale, entonces, de labs tenemos un lab que es el 3.3, que hacemos dos modelos. Uno es multivariante normal, en el que está descrito pues, el proceso que hay que seguir y además comparamos. Enhorabuena. Gracias. Además comparamos Gibbs con Metrópolis con Hamiltoniano y vale, entonces esto es interesante por eso de tipo pedagógico. Y luego utilizamos este paquetillo que es HMClearn y de forma completa vemos 2 modelos importantes, el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión logística con una aplicación a ecología. ¿Vale? Esto es interesante si vais a seguir aquí, si lo vais a seguir en cierto detalle de tipo, digamos, por razones didácticas. Pero realmente lo que vamos a usar es STAR, ¿vale? Es como como si dijésemos, es el estándar actual, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues aquí vamos a tener que hacer unas cuantas derivadas y, bueno, pues yo ya estoy mayor para hacerlo bueno, es un proceso que está sujeto a que hagamos errores, ¿no? Dentro del análisis veremos. Y además, como son modelos, como hacemos modelos cada vez más grandes, etcétera, pues hay más propensión a cometer errores. La ventaja de esto es que, por lo que ya explicamos en el otro curso de diferenciación automática, pues este nos va a hacer, por un lado, como veremos, nos hace las derivadas de forma automática, ¿vale? Y entonces una fuente de error desaparece. Y por otro lado, estos algoritmos hay que tunear bastante algunos parámetros y este paquete, pues, bueno, realmente ahora vemos que es un lenguaje de lo que se llama lenguaje de programación probabilística, tunea de forma automática esos parámetros, o sea que está bastante bien. De forma que como si fuésemos uno de los estándares que hay ahora mismo en este campo, ¿vale? Pero no quiere decir que sea perfecto, es decir, que hay algunos temas todavía bastante abiertos, pero es un gran avance. Y bueno, y aparte no es el único. Bueno, tiene enlace a R y a Python, pero bueno, hay otras alternativas, PyMC y algunas cosas más. Vale, entonces, bueno, estaba un poco nervioso para explicar esto porque estaba Jesús y encima ha entrado Carlos, entonces me he puesto más nerviosa porque tengo que hablar de algunas cosas de física que saben bastante más. Vale, entonces, bueno, aquí he resumido las ventajas las cosas buenas y las ventajas y las desventajas de HMC, ¿vale? Por cierto, que también se llama, algunos lo llaman también Monte Carlo híbrido, ¿vale? Porque vamos a ver un momento que hay que resolver unas ecuaciones diferenciales con un proceso determinístico, ¿vale? Con un procedimiento determinístico. Yo prefiero mantener el nombre de híbrido a los algoritmos que unos pasos siguen una metodología, por ejemplo Gibbs, y en otros sigue otra metodología, por ejemplo Hamilton, ¿vale? Pero bueno, eso es
por si lo leéis. Vale, entonces, la idea es que la gran ventaja es que mejora la eficiencia computacional relacionada con una pregunta que hizo el otro día Pepa desde Internet, ¿vale? Y esto es especialmente importante en problemas de dimensión compleja, ¿vale? Y el problema está, digamos, los inconvenientes están en que hay ciertas dificultades de implementación, es lo que he dicho, que hay que derivar y hay que calcular unos gradientes y, bueno, pues podemos cometer errores en ello, pero digamos que esto es un problema que está ya resuelto. De todas formas, esta es un poco caja negra y por eso, de forma pedagógica, como si dijésemos, hacemos este tipo de sesión, más si queréis enteraros un poco mejor, hacer esto con el HMCD. Pero si no, pues tampoco, es decir, hay un montón de biólogos y están usando directamente como esa caja negra. ¿Vale? Y luego una pequeña advertencia es que realmente se queda, no es suficientemente eficiente para modelos muy profundos, modelos de muy alta dimensión, y entonces hay que adoptar otras estrategias que serían como valles variacionales, ¿vale? Pues, por ejemplo, los modelos que hace Pablo, él tiene que recurrir a valles variacionales para diseño de moléculas y similares. ¿Vale? Que lo veremos la próxima semana. Que lo veríamos la próxima semana, si resistimos. Vale, entonces, perdón. Entonces, recuerdo un momento porque partimos y vamos a usar algo parecido. Partimos de los algoritmos de Metropolis y Metropolis Hastings, que tienen un aspecto como este. Acordaos que en un momento dado estábamos en cierta observación X, ¿vale? Y desde esa X buscábamos una propuesta Y y, bueno, pues con cierta probabilidad la aceptábamos o la rechazábamos. En el caso... bueno, si la distribución de propuestas era simétrica, esto se cancelaba y teníamos esta versión de Metropolis. Esa versión es más general, ¿vale? Y bueno, básicamente, dadas la X e Y, hacíamos un cálculo, ¿vale? Digamos que calculamos la probabilidad de rechazo y aceptábamos o no Entonces, la idea con esto, lo que intentamos es que esto es una distribución y queremos explorar esa distribución. Y tenemos que hacer, digamos que lo que más nos interesa es explorar las zonas de mayor densidad, ¿vale? Si bueno, esto no se ve creo que no se ve, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos que explorar la distribución, ¿vale? Entonces queremos muestrear de estas zonas de más densidad, pero de las zonas que hay, digamos, de menor densidad también tenemos que explorar, porque queremos explorar toda la región, ¿vale? Ocasionalmente queremos ver las zonas de menor densidad. Todo lo que quiere decir que tenemos que explorar completamente el espacio muestral. Y entonces con Metropolis Hastings estamos haciendo las propuestas son las generamos con esta Q, ¿vale? Y son aleatorias. Y lo que ocurre, hay dos posibles problemas que ya mencionamos el otro día, como digo en la pregunta que hizo Pepa, es que a veces se tarda bastante en llegar a las zonas, digamos, jugosas, estas que nos interesa muestrear, ¿vale? O sea que este problema, pues esta parte, pues tardamos demasiado tiempo. Y luego lo segundo es que muchas veces quedamos atrapados en esas zonas y esta segunda premisa que requerimos, pues no la cumplimos, ¿vale? Nos quedamos en alguna de las modas o visitamos unas pocas, pero hay otras partes jugosas, interesantes que no, y las zonas que deberíamos visitar ocasionalmente,
O sea, tienen poca probabilidad y por tanto deberíamos visitarlas poco, pero no las llegamos a visitar, ¿vale? Entonces ese es el problema. Entonces la idea es con hamiltoniano vamos a evitar ese problema. Vale. Así, para explicar un poco más, es como si dijésemos, esto funciona muy bien en estos problemas bonitos, ¿vale? Que tenemos muy claro y tenemos que explorar, etc. Pero hay problemas en que nos va a costar un montón bueno, pues llegar a esta zona que es la de más... Aquí esto es más densidad, esto es menos densidad, esto es muy poca densidad, ¿vale? Aquí vamos a explorar y vamos a entrar muy bien, ¿vale? Y no tenemos que... un poco, ¿vale? Aquí nos va a costar mucho llegar y explorar zonas interesantes como esta, pues nos va a costar un montón también, ¿vale? Bien, entonces, y la clave está justo esto, es que las propuestas son aleatorias, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer con hamiltoniano es hacer propuestas no aleatorias que van a estar basadas en gradiente. Aquí digamos, expuesto un poco más el problema, ¿vale? Aquí están puestos un problema que es bastante sencillo y está puesto Metrópolis con un camino en el que las propuestas están hechas con un camino aleatorio. Quiere decir que desde un punto yo genero desde el punto actual genero aleatoriamente y rechazo o acepto. Vale, entonces aquí el problema básico y bueno, se ve, aquí veis que hay como muchos puntos, aquí menos, eso quiere decir que hemos rechazado, que a lo mejor quedamos aquí, estamos un ratito muestreando alrededor y no aceptamos, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí hay varias cosas. Primero que estamos tardando mucho, bueno, la cuestión principal es que estamos tardando mucho en llegar a la zona interesante y luego pues tampoco exploramos demasiado la... Ese sería el problema. David, perdona, sí. Yo no estoy entendiendo muy bien. Ahí, por ejemplo, tú no conoces la distribución. Aquí sí que no, o sea, esto es claramente un modelo normal, ¿vale? Y o sea, ese es un ejemplo didáctico, digamos, es un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que conocerías ahí? Aquí, bueno, aquí lo podría hacer directamente, pero vamos a ponernos en el supuesto que conozco solo o sea, el ejemplo, el supuesto típico sería que conozco la densidad salvo unas constantes, ¿vale? Y por eso no puedo. ¿Vale? Sería el contexto natural, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y gradiente? ¿Qué has dicho? ¿Aquí qué pinta el gradiente? Pues el gradiente nos va a llevar hacia las zonas más jugosas, más rápidamente, evitándonos... aquí está hamiltoniano y bueno, pues nos lleva en la dirección del gradiente a zonas más jugosas, ¿vale? Aquí nos lleva de forma más aleatoria, ¿vale? Pues, ¿vale? Pero la dirección no la estás escogiendo de alguna forma uniformemente al azar o algo por el En este caso sí, o sea, en este caso es aleatorio. Quiero decir, aquí estoy, una vez que estoy en este punto, como es un metrópolis de camino, pues básicamente genero alrededor de este punto una solución, una propuesta, ¿vale? Y con cierta probabilidad lo acepto o lo rechazo, ¿vale? Aquí voy a rechazar bastantes, ¿vale? Por eso parece que hay pocos puntos, aquí parece que hay muchos más puntos, aquí, ¿vale? Y cuando lo acepto, pues salto de aquí a aquí, ¿ves? Es mucho más aleatorio, ¿vale? Bueno. Aquí está también escrito Gibbs, ¿vale? Y acordaos que Gibbs lo que hacía era genero de uno de los parámetros dados los otros, genero y actualizo, genero el siguiente parámetro y por eso vamos en las direcciones de las coordenadas, ¿vale? Si os acordáis de optimización, ese es el método bueno, se relaciona con el método de las coordenadas, que no es muy eficiente. O sea, digamos que intentamos hacerlo bastante bien en esta dirección, luego en esta, y estas, ¿vale? Entonces nos lleva, bueno, pues... vale, y aquí está lo que vamos a ver ahora, que es hamiltoniano, que nos mueve en la dirección y nos permite explorar con bastante, digamos, con más
con más intensidad pues las zonas buenas, ¿no? Y luego, por último, este sería el independiente, que básicamente no tiene en cuenta el punto en el que estamos, generamos aleatoriamente, es un metrópolis de cadena independiente. Entonces, bueno, pues también es bastante, es más ineficiente, ¿no? ¿Vale? Entonces, la idea es que nos quedamos con este y esto nos da una idea de que esto es digamos, ha sido la forma más eficiente de muestrear, ¿vale? Y eso es a lo que vamos, ¿vale? Vale, entonces, antes las propuestas en Metropolis Hastings eran aleatorias, esencialmente. Llegamos aquí, a veces hacíamos independiente, entonces ni siquiera usamos la información de que estamos en cierto X, ¿vale? En las otras, pues generamos alrededor del X. Aquí va a ser una propuesta guiada, mucho más guiada. Y para hacer esa guía, pues lo que utilizamos es el gradiente del logaritmo de la distribución a posteriori. No la tenemos, o sea, en línea con lo que has preguntado, Jesús, realmente es de la log a posteriori salvo una constante, ¿vale? Y esto nos lleva hacia y esto nos va como mostrarlo en este ejemplo, nos va a llevar hacia las zonas más jugosas, las zonas donde hay más una densidad de más densidad, ¿vale? Y como luego veremos, hay que tunearlo, ¿vale? Pero si lo tuneamos bastante bien, aceptamos muchas más propuestas que en un Metropolis Hastings. Acordaos que el otro día, bueno, en algunos modelos sencillos habíamos discutido, mencionamos que la tasa óptima en el caso de Metropolis Hastings, bueno, teníamos que tunearlo para que la tasa óptima fuese alrededor del 20 y tantos %, es decir, que solo aceptamos el 20%, es decir, que perdemos gasto computacional el 70% de las veces, ¿vale? Y aquí, si lo tuneamos bien, con el mismo tipo de argumentos, la tasa óptima de aceptación es del 60%, entonces pues perdemos muchas menos. ¿Vale? Y además, habíamos dicho, este primero era uno de los requisitos que poníamos y el otro es que también muestre de las colas de forma suficiente, es decir, que no se queda atascado en modas o en algunas otras. Eso es lo que promete. Vale, aquí es donde Carlos y Jesús van a decir, ¿vale? Pero bueno, básicamente la idea es, bueno, queremos muestrear de F y lo que vamos a hacer es, vamos a considerar menos log F, ¿vale? Porque es lo que, bueno, es el tipo de función que vamos a manejar, que, bueno, la log verosimilitud, la log posteriori es la que muchas veces se calcula más fácilmente. Vale, entonces, aquí lo que vamos a hacer es un símil gráfico y físico o mecánico, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que el menos log f es esta función, ¿vale? Y básicamente lo que aquí se hace el símil mecánico que se hace es, vamos a tener en cuenta la energía potencial y la energía cinética de la partícula esta, que en un sistema sin rozamiento se mantiene constante. Entonces la idea es que, bueno, pues empujamos esta partícula y sube hasta que, bueno, pues la energía cinética es cero, toda la energía se ha convertido en energía potencial, ¿vale? Y baja en la dirección del gradiente y bueno, como es sin fricción, pues se mueve siempre de esta manera, ¿vale? Pero en la dirección del gradiente. Y la idea es que, bueno, digamos, θ sería sería esta posición horizontal, ¿vale? Θ es el parámetro que nos interesa, entonces aumentamos θ con otro parámetro que en este caso se referiría a la posición vertical, que se concibe como un momento, ¿vale? Momento en física es masa por velocidad.
o sea que es una variable auxiliar que nos va a permitir simular dt. Bueno, ese es un poco el símil físico que se hace. Vale, entonces, en concreto, nuestro interés es muestrear como antes de la a posteriori, vamos a poner en general de una distribución, ¿vale? ¿De acuerdo? En lo que en línea de lo que has preguntado, realmente solo conocemos esto salvo una constante, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es ampliar, introducimos una variable que es el momento, unas variables que en el momento de la misma dimensión, ¿vale? Y aquí, en el paralelismo que hacemos con física, definimos un hamiltoniano que se compone de bueno, una parte que es energía potencial y otra que es energía cinética, ¿vale? Ese es el símil, es un símil, ¿vale? Entonces, construimos la energía cinética, que es esta, y es menos el log de la a posteriori, ¿vale? Menos el logaritmo de la distribución que nos interesa, ¿vale? Y siguiendo el símil, suponemos que bueno, esta es la potencial, no, esta es la cinética, esta es la potencial. El P, el momento sigue una distribución normal, ¿vale? Y entonces el hamiltoniano adopta esta expresión. Es menos el logaritmo de la posteriori más el logaritmo, sería el logaritmo de la distribución del momento, que tiene, es una normal, ¿vale? Entonces es, o sea, menos el logaritmo de la densidad normal tiene una expresión como esta. ¿Vale? Entonces, este es el hamiltoniano y ahora se aplican las ecuaciones de Hamilton que, bueno, tienen... Estas son las ecuaciones de Hamilton en general, ¿vale? Bueno, pues en este contexto, con esta definición que se ha introducido, pues tiene una expresión como esta. La derivada de p respecto de t es el gradiente del logaritmo de la a posteriori, y la derivada de θ respecto de t es menos 1, o sea, la inversa de n por p, ¿vale? ¿Siempre se asume que la potencial sigue una normal? Sí, es Vale, para modelar. Es como si fuésemos un truco que funciona, ¿vale? Y que hace sencillo el problema, ¿vale? Y bueno, también hay bueno, te permite introducir o sea, hay una relación con los gradientes, o sea, es natural para un físico expresarlo de esta forma. Vale. Lo que una de las cosas que hay que tunear es este. Es un hiperparámetro. Sí, que hay que tunear. Vale, entonces el siguiente paso es, bueno, estas ecuaciones las vamos a usar para generar propuestas. Antes lo hacíamos aleatoriamente, ahora lo vamos a hacer, aparece aquí el gradiente, justo era lo que queríamos, el gradiente de la posteriori, del logaritmo de la posteriori, ¿vale? Pues justo aparece ahí en ese paso. Vale, entonces, aquí de nuevo, Jesús y Carlos intentarían resolverlo por el método de Euler, ¿vale? Pero acumula errores muy rápidamente, ¿vale? Y hay otro método que es el que se utiliza aquí, que es leapfrog, ¿vale? Que es como el salto de la rana, básicamente. O sea, estas son las ecuaciones que querríamos resolver y las resolvemos numéricamente con este esquema, que es básicamente lo que se hace es, se avanza, digamos que esta es la amplitud de paso, lo que vamos a avanzar en el tiempo, sería se avanza como medio paso en la parte de momento, ¿sí? Y esta es la aplicación, la resolución
¿vale? Y luego damos un paso entero en los parámetros que nos interesan, el teta, ¿vale? Y luego damos otro medio paso en P, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese es el paso que se hace. Y esto pues funciona... Bueno, aquí se hace como si hacemos un desacoplamiento. O sea, en Euler se avanzaría el épsilon a la vez en P y en teta, ¿vale? O sea que aquí ya sería un épsilon, teta. Pero este desacoplamiento, pues numéricamente funciona mejor, al menos en este dominio, ¿vale? Y bueno, pues... ¿Y el salto de la rana dónde está? Pues eso, que digamos que no lo haces, sino que lo haces como a pasitos, ¿vale? En los pasitos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, de hecho, se van a hacer L pasos de este estilo, ¿vale? Y parámetros a tunear van a ser el épsilon, el número de saltos, el L, ¿vale? Y el M de antes, ¿vale? Vale, entonces, bueno, básicamente el esquema, en esquema sería como estaría ahí descrito. Empezaríamos, vale, bueno, tendríamos que calcular la log posteriori, en realidad es salvo una constante. Simulamos el momento, ¿vale? Bueno, este es el valor inicial del momento. Tenemos así la posición inicial del salto de la rana. Hacemos el algoritmo, aplicamos ese algoritmillo L veces, ¿vale? Y después de L pasos tenemos la propuesta, ¿vale? Antes era aleatoria, ahora con este procedimiento determinístico que nos mueve en la dirección del gradiente, tenemos esa propuesta, ¿vale? Y lo que hacemos ahora es, ahora ya coincidiría con Metropolis Hastings. Calculamos la probabilidad de aceptación, que ahora la veremos, y bueno, si aceptamos, pues actualizamos, si no aceptamos, pues nos quedamos donde estábamos. Repetimos esto unas cuantas veces hasta convergencia, y luego al final los P's han sido instrumentales, no nos interesan, nos quedamos con los tetas que hemos generado y con eso ya respondemos a las preguntas de inferencia, predicción, etcétera, que nos interesen, ¿vale? Como hemos hecho en otros casos, ¿vale? Y pues más en pseudocódigo, ¿vale? O sea, esto es setentero, esto es ochentero. ¿Vale? Pues básicamente ahí lo tenemos escrito, sería pues lo mismo. Bueno, la única diferencia, o el único detalle adicional que se pone es que aquí hemos puesto las probabilidades de aceptación rechazo. ¿Vale? Hemos añadido que es, o sea, estamos trabajando con los logs, lo que hacemos es explog y bueno, pues con eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces el tuneo que hemos dicho es epsilon tiene que ser pequeño, ¿vale? Respecto a al parámetro en el que estemos, ¿vale? Y luego la otra cosa que tenemos que jugar es el número de pasos del salto. Si el número es pequeño, esencialmente va a ser muy parecido va a tener una naturaleza esencialmente aleatoria, ¿vale? O muy parecida, ¿vale? Si lo ponemos muy grande, pues digamos que vamos a avanzar demasiado y vamos a perder cálculo, o sea, mucha computación, ¿vale? Entonces la idea es tunearlos conjuntamente, epsilon y L, para que más o menos se acepte el 65% de las... ¿vale?
Bueno, eso en principio pues son pues todas estas cosas que tenemos que tunear que nos pasamos probando valores, etcétera, y es un rollo, y además estos modelos son pues muy grandes y entonces hay, ¿vale? Pues hay una serie de métodos y el más importante es este NATS, ¿vale? Que de forma adaptativa va seleccionando el LL, ¿vale? Y es el que está implementado en Stan y que, bueno, también calcula de forma adaptativa el epsilon, entonces no hay que preocuparse de eso, ¿vale? Entonces, está bastante bien, ¿vale? Pero bueno, quiere decir que si alguien quiere leer el tipo, pues lo puede leer ahí, ¿vale? Si alguien quiere leer los detalles, lo puede leer en el artículo este de Hoffman y Gelman, que es uno de los artículos, digamos, importantes de la década pasada de hecho es una revista de Machine Learning, no es una revista o sea, uno de los artículos importantes de Machine Learning de la década pasada es ese. Vale, entonces ahora pongo 3 ejemplos para ver el tipo o sea, un esquema general para, digamos, si nos enfrentásemos a un problema general, qué tipo de cálculos tendríamos que hacer, un par de ejemplos concretos, pero en cierta forma esto ya no hace falta hacerlo porque está automatizado en Stan, ¿vale? Pero bueno, es importante, es importante en este contexto, en esta audiencia, no sé si en la parte de, bueno, los que están en online creo que también les viene bien. Vale, entonces, el setup que hay que hacer es bueno, empezamos, o sea, si hacemos un proyecto de esto, pues ahí donde estás. Vale. Empezamos especificando el modelo, perdón. Derivamos la log verosimilitud, especificamos la a priori y sacamos la log posterior, ¿vale? Si os fijáis, realmente no es la log posterior, sino es el producto. O sea, falta la evidencia, que es lo fastidiado, ¿vale? O sea, estamos poniendo la log verosimilitud más la log a priori, nos faltaría menos el log evidencia, que nos olvidamos de ello, ¿vale? Porque se cancela y tal, es lo de siempre. Ahora, lo siguiente que tenemos que plantearnos es, bueno, que realmente nos lo podríamos haber planteado, deberíamos planteárnoslo antes, ¿vale? Es si, o sea, las pruebas de convergencia, etcétera, requieren que los parámetros, o sea, cada uno de los parámetros esté de menos infinito a infinito, ¿vale? O sea, sea real, ¿vale? Y si no ocurre, pues tenemos que hacer una transformación, ¿vale? Es decir, no sé, estamos trabajando con o sea, la definición natural de nuestro parámetro es que sea positivo, por ejemplo, no sé, la media, uno de los parámetros de la gamma, ¿vale? De una distribución gamma y lo natural es que sea positivo, tenemos que hacer una transformación de ese parámetro, ¿vale? Vale, y entonces las buenas noticias es que Stan también hace esas transformaciones, o sea, tampoco nos tenemos que preocupar de esto, que sigue siendo, bueno, para vosotros, para todos los que estamos aquí no sería un problema, pero para usuarios pues menos técnicos o menos cuantitativos, bueno, pues es un problema. Pues bueno, pues Stan nos hace automáticamente o sea, si queremos la podemos hacer, ¿vale? Pero si no, pues nos hace. Vale, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es derivar la derivada del gradiente, o bueno, o menos el gradiente, que es equivalente. Luego tendríamos que tunear los parámetros, ¿vale? Para que la tasa de aceptación esté, bueno, ahí pone entre 0,6 y 0,9, 0,65 es una típica. Una receta. Y de nuevo, esto es un rollo, pero ya nos lo hace automáticamente Stan. Ponemos a correr el algoritmo y nos quedamos con las
las observaciones de los parámetros que nos interesan, que las empleamos las empleamos para hacer las inferencias que nos interesan, ¿vale? Para la transformación, es decir, ¿hay alguna que se utiliza normalmente? O... Sí, bueno, aquí hemos puesto un ejemplo típico, un log para ponerlo en R, ¿vale? Para una cantidad que sea positiva, ¿vale? Pero es decir, son transformaciones típicas en estadística, Vale. en logística. Sí, que ahí no se prueba, me refiero, no se hace como... No, simplemente quieres que que tu espacio de parámetros sea menos de infinito, ¿vale? Pues, y bueno, pues si es parámetros positivos, pues haces esas transformaciones. Si está entre 0 y 1, pues tienes que las transformaciones típicas de ahí. Y bueno, y como son típicas, eso es fácil de automatizar, ¿vale? Vale. Vale, entonces lo que hemos hecho aquí es el ejemplo que hemos hecho en los entre comillas, capítulos anteriores. Este era súper sencillo para entender bien Gibbs y entender bien Metrópolis, pues ahora lo hacemos para entender bien o entender bien el tipo de proceso que hay que hacer en Monte Carlo hamiltoniano, ¿vale? Y además nos permite hacer una comparación, ¿vale? De esfuerzos y tal. Vale, este es un ejemplo que normalmente haríamos, o sea, podemos simular directamente. R tiene rutinas para hacerlo, pero bueno, es didáctico, digamos, o pedagógico, como sería. Vale, entonces el ejemplo, digo, tenemos una distribución normal bivariante con medias desconocidas y queremos aprender de esas medias. Las varianzas son 1 y el coeficiente de correlación es conocido. O sea, solo queremos aprender de esto. Y tenemos una sola observación y la distribución a priori es uniforme sobre los parámetros que nos interesan, que son las medias. Y como hemos hecho otras veces, pues usamos esto, pues por ejemplo, queremos ver el valor esperado y la varianza de los parámetros a posteriori, el producto cruzado de ambos parámetros a posteriori y la probabilidad de que un cierto parámetro, uno de los parámetros pertenezca a cierto. Eso, por ejemplo, podríamos haber puesto cualquiera, es simplemente para ver que todos esos problemas o todas esas cuestiones se pueden resolver con simulación, ¿vale? Vale, hace 50 años, 60 años, pues teníamos que aprender mucho análisis y muchas cosas para poder hacer estas integrales. Sí, las podíamos y muchas veces ni siquiera las podíamos hacer. Y ahora no hace falta que aprendamos tanta... Y lo que tenemos que saber es simular bien, etcétera, para responder todas estas preguntas. Vale, entonces esto está formulando, estamos representando pues n, estos son los parámetros y esta era la matriz de varianzas covarianzas y la distribución a priori es uniforme. Y bueno, pues la distribución a posteriori en este caso es fácil de... Bueno, hacemos ignoramos en principio la evidencia, como en este caso es constante, pues la a posteriori es proporcional a la verosimilitud. Ponemos la verosimilitud, hacemos un pequeño cambio y vemos que la a posteriori es proporcional a esta distribución y ahí reconocemos que es una normal, ¿vale? Y bueno, pues así es como procedemos. Y como decimos, para este viaje pues no necesitamos, porque aquí podemos muestrear de esto sin problema, ¿vale? Pero, como digo, es un ejercicio para entender. Entonces, eso ya lo hicimos para Gibbs, pues tenemos que hacer bastante, o sea, tenemos que currar bastante para descubrir las condicionadas. A ver, serían las marginales condicionadas a posteriori, ¿vale? Que, bueno, descubríamos que eran estas
Y digo, este es el ejercicio típico y muchas veces este ejercicio, acordaos que era estéril porque había ocasiones en las que no éramos capaces de descubrir la distribución de las correspondientes marginales condicionadas. Pero bueno, si éramos capaces, pues montábamos y esto era súper fácil de implementar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si no los descubríamos, pues hay estrategias generales de muestreo por rechazo, etcétera, que a veces funcionan, a las que a veces podíamos recurrir. ¿Vale? Vale, hicimos también el Metropolis Hastings, que aquí era dado el valor en el que estamos, el valor de los parámetros en el que estamos, pues muestreamos o generamos un candidato de esta forma, ¿vale? Como ¿vale? Generamos un ruido normal y perturbamos el parámetro actual, ¿vale? Es una generación aleatoria. Calculábamos las probabilidades la probabilidad de rechazo, que tiene una expresión como esta, se nos iban constantes, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues nos montábamos el Metropolis Hastings de esta manera, ¿vale? Generamos esta perturbación, generamos esta observación, calculamos la probabilidad de rechazo y aceptábamos o rechazábamos y seguíamos, ¿vale? Vale, esto es lo que habíamos visto y aquí tenemos el hamiltoniano, el Monte Carlo hamiltoniano. Aquí lo que tenemos que hacer es, vemos que el logaritmo de la posteriori es proporcional a esa cantidad, ¿vale? Bueno, menos el logaritmo pues es proporcional a menos esa cantidad. Y lo que teníamos que calcular era el gradiente, ¿vale? Bueno, menos el gradiente, que, bueno, pues haciendo un poco de análisis, pues esa es la cantidad, ¿vale? Aquí esto es lo que nos hace, Stan nos lo hace automáticamente. Aquí, bueno, pues esto es bueno, aquí es fácil, en este caso es fácil, pero en general, pues es un proceso sujeto a errores, pero bueno, pues ya nos lo automatiza. ¿Vale? Tenemos eso y pues nada, las ecuaciones de Hamilton, esto es lo que acabamos de calcular, esta es siempre la misma, ¿vale? Esta es siempre la misma, ¿vale? Y digamos, los pasitos de la rana en este caso pues tendrían una expresión como esta. Aquí aparece este trocito que viene de aquí, ¿vale? Bueno, perdón, este trocito que viene de aquí y este trocito que es el que aparece aquí y aquí, ¿vale? Bueno, y bueno, esto es fácil de codificar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahora, cualquiera que sea el método de los tres métodos, luego la solución ya sería la misma. Ya tenemos al final de cualquiera de los tres algoritmos la salida de los zetas, ¿vale? De la posteriori, y las respuestas serían, pues eso, estas eran las que nos habíamos puesto, pues habíamos puesto la media posteriori, pues un estimador de la media posteriori sería esa, y por ejemplo un estimador de la probabilidad de que el parámetro primero esté en un cierto conjunto, que lo usaríamos por ejemplo en contraste de hipótesis, si nos interesa, pues sería algo así, ¿vale? Pues contamos el número de observaciones de muestras de la posteriori que entran en el conjunto y dividimos por el número el tamaño que hemos recogido, ¿vale? Vale, ahora un par de problemas un poco más complejos para tener una idea del tipo de análisis que se haría, pero que realmente no. Aquí este es una clase de modelos importante. De nuevo, o sea, con esta bueno, sería un modelo de regresión y queremos aprender de los parámetros de los pesos de regresión y queremos aprender también de la varianza y de nuevo, o sea, con esta a priori para los pesos, con una a priori normal y con esta a priori para la varianza, que es una gamma inversa. Eso lo podemos hacer a mano y podemos hacer, ¿vale? Lo podemos hacer a mano. Bueno, luego para calcular las inversas y eso no lo podemos hacer, pero digamos que esto es fácil, ¿vale? Es uno de los problemas
pues fáciles, lo hicimos el primero o segundo día. ¿Vale? Vale, entonces lo que tenemos, esta es la posteriori, ¿vale? Que la podemos calcular, la posteriori de gamma. La log a posteriori de gamma, ¿vale? Es... bueno, perdón, corrijo. En línea de lo que has preguntado. Aquí el parámetro es positivo y lo transformo de esta manera, ¿vale? Para tenerlo entre menos infinito e infinito. Este es algo que tengo que hacer si lo hago a mano o si yo tengo que hacer el análisis. Pero insisto, Stan nos hace automáticamente este tipo de transformaciones, ¿vale? Entonces, la posteriori del, o sea, el logaritmo de la posteriori de la inversa, perdón, el logaritmo de la posteriori del logaritmo del parámetro, ¿vale? Es un poco, bueno, pues tiene esta expresión. Esto es lo que necesitaba calcular, luego voy a calcular vamos a calcular los gradientes. ¿Vale? Entonces, vale. Los cálculos que tengo que hacer este es el logaritmo de la posteriori, ¿vale? De los pesos y del logaritmo de la varianza, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esta es la expresión que tiene y tengo que calcularme el gradiente. Bueno, pues el gradiente respecto de beta y el gradiente respecto de gamma, pues tiene una expresión como esta. Y esos son los gradientes que necesito para montar el Hamiltoniano Monte Carlo y ya lo pongo, es el mismo esquema de antes, ¿vale? O sea, una vez... a ver, vale. La idea es... o sea, puede parecer como muy espectacular lo de Stan, pero una vez que programamos esto un par de veces vemos que realmente son como cajitas, es decir, que esto es fácilmente implementable de forma genérica, ¿vale? Porque lo único que va a ir cambiando es esta cajita es permanente, lo único que va a ir cambiando es este trocito, ¿vale? Este trocito es algo que se calcula con diferenciación automática, ¿vale? Entonces, o sea, es más fácil de lo que parece implementarlo de forma genérica. O sea, una vez que tú te haces un Hamilton Monte Carlo y si lo programas de forma ordenada, es simplemente ver, para el siguiente problema, esta es la cajita que tendría que cambiar y por tanto de ahí ves que es relativamente fácil hacer una programación automatizada de esto, ¿vale? Para un nuevo problema. Y el mismo análisis, el modelo de regresión logística, lo hemos puesto porque, si os acordáis, acabamos el primer grupo de modelos con solo un parámetro, o sea, sería beta sub 0, beta sub 1, y ya nos resultó imposible resolverlo. Vale, pues ahora con un análisis súper sencillo, pues somos capaces de resolverlo. El análisis súper sencillo es, bueno, ponernos la log verosimilitud, ¿vale? Ponernos la log a posteriori, que vemos que es proporcional a esta cantidad, ¿vale? Y luego hacer el gradiente de esto con cierto cuidado y el gradiente es proporcional a esta cantidad, ¿vale? O sea que con un análisis relativamente sencillo, eso que nos resultaba imposible hace 3 semanas, pues ahora es súper sencillo. Y más aún, es más sencillo aún porque, quiero decir, aquí pues tuvimos que pasarnos un ratillo, un ratillo haciendo esta expresión y un ratillo haciendo derivadas, ¿vale? Bueno, pues ni siquiera tenemos que hacer eso, ¿vale? O sea que es súper sencillo, ¿vale?
Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, en resumen de lo que hemos estado viendo, pues GIPS hay que currar bastante, ¿vale? Y no siempre es implementable. Ese análisis puede ser infructuoso porque llegamos y no reconocemos, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacemos a veces es esas distribuciones que no reconocemos, esas condicionales que no reconocemos, las hacemos con Metropolis Hastings, que requiere mucho menos trabajo, ¿vale? Pero es bastante general. El inconveniente que tiene es que puede trabajar, que puede funcionar bastante, bueno, es bastante lento. Y con Hamilton hay menos trabajo que hacer aún, aunque bueno, en teoría tendríamos que calcular los gradientes. Es bastante general, es más eficiente si lo tuneamos bien, pero todavía digamos que es una tecnología que es muy potente y avanza un montón. Ha sido un gran avance en un montón de campos, o sea, un montón de campos de las ciencias aplicadas, pero todavía sufren en problemas de súper gran escala, de los que, bueno, pues, por ejemplo, los que tiene que resolver Pablo, ¿vale? Y Chema, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, bueno, digamos que este es un problema pendiente que, bueno, vamos a... Vale, hoy no nos da tiempo pero sería lo siguiente que veríamos. Es que, o sea, intentar entender, bueno, eso creo que nos da tiempo hoy, intentar entender por qué falla esto en problemas de gran escala y qué alternativas hay, ¿vale? Vale, entonces, ahora una pequeña mención de Stan. Vale, entonces, lo primero de todo este es un concepto importantísimo en aprendizaje automático, en estadística, en inteligencia artificial, que es un lenguaje de programación, lo que se llama un lenguaje de programación probabilística. La idea es que básicamente sería como tú describes en unas pocas sentencias, en ciertas sintaxis, pues yo qué sé, cuáles son tus datos, cuál es el modelo que pones, cuál es tu distribución a priori, le das al botón y de forma lo más automatizada posible te da la solución o te da una muestra con la que luego tú haces ya pues, tus problemas de predicción, etcétera, etcétera, ¿vale? Concepto importante. Y probablemente es uno de los más, es uno de los lenguajes de programación probabilística más importantes que hay ahora mismo. La sintaxis que usa se hereda de un lenguaje de programación probabilística ya añejo, pero quiero decir, es un abuelo, bueno, hay que conocer al menos el nombre, ¿vale? Que es BAX, ¿vale? BAX es Bayesian Inference Using Gibbs Sampler. Bueno, pues bueno, yo era un poquito más mayor que Chema, pero como era yo cuando Chema, o sea que ya tiene unos años, se introdujo BAX y fue una revolución en aquellos momentos. O sea, fijaos, el Gibbs Sampler en aquella época fue una revolución, 90 y tantos, pero era súper fastidiado implementarlo. Bueno, pues hubo unos... por cierto, salió uno de los padres, salió ayer en El Mundo, David Spiegelhalter, no sé si alguien lee El Mundo. Bueno, pues inventaron bugs, que bueno, pues fue un gran salto en aquellos tiempos, pero ahora ya está superado. Vale, entonces, digamos que bueno, tiene interfaces a R y a Python. Y básicamente ahora vamos a ver un fichero Stan en el que se define el modelo, ¿vale? Y básicamente una vez que hemos construido con cuidado ese, ya digamos que nos olvidamos, porque nos permite hacer lo que hemos dicho, las transformaciones automáticas. Vamos a ver que ahí tenemos que decir, vale, pues este es un parámetro que es positivo, o este es un parámetro que lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí ya identificar las transformaciones. Con diferenciación automática, bueno, pues permite
nos evita el trabajo de hacer las derivadas, etcétera, que es, bueno, que podemos cometer errores, lógicamente. Entonces, esto tiene, en la parte que dijimos de Machine Learning, hablamos de diferenciación automática, tiene todo eso toda esa tecnología que dijimos, pero además incluye, digamos que como incluye pues toda una serie de modelos estándar. O sea, cuando definimos los modelos, usamos bloques estándar, pues decimos esto es una normal y esto es una, lo que sea, una gamma, etcétera, pues tiene, digamos que no se utiliza digamos, diferenciación automática a pelo, sino que se tiene en cuenta, digamos que ya están precomputadas pues las derivadas de la densidad normal, etcétera. Entonces se ahorra bastante. Eso también es importante, lo mencionamos, tunea los parámetros de forma automática con e implementa el NUTS, y luego tiene toda una serie de facilidades para monitorizar la convergencia del algoritmo. Acordaos que es un algoritmo que va muestreando. Al principio vamos a estar fuera o lejos de la a posteriori, ¿vale? Pero bueno, pues con una serie de mecanismos, pues digamos que determinamos la convergencia. La monitorización de la convergencia típicamente se hace ejecutando varias cadenas en paralelo, es decir, que partimos de varias soluciones iniciales y ejecutamos cuatro hamiltonianos Monte Carlo, y cuando básicamente el concepto es cuando o sea, tenemos cuatro cadenas. Cuando la variación dentro de cada una de las cadenas es similar a la variación entre las cadenas, entonces es cuando detectamos convergencia, ¿vale? Bueno, pero está ya automatizado, digamos, como si fuese. Y bueno, entonces en los labs hay tres labs de Stan. Ahora veremos uno de ellos brevemente para tener un poco la idea, porque es un poco más complejo que usar R con las otras cosas que hemos hecho ahora. O sea, hay que hacer algún ejemplo. Entonces, básicamente hay uno primero que es para un modelo jerárquico en el que hay que aprender sobre una media y unas variantes, ¿vale? Luego hay uno para aprender una proporción, más variantes, y luego hay otro de un modelo lineal, un modelo de regresión lineal, más cosas de ANOVA desde una perspectiva bayesiana, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere usarlo, pues, bueno, estos son tres ejemplos que están bien para empezar. Bueno, si necesita alguien ayuda, pues se la puede dar. Vale, entonces, lo que voy a hacer es brevemente ver ¿dónde tengo en la cara. Tengo que compartir y volver a... No, en principio está compartiendo. Vale. Sería... Si queréis hacer alguna pregunta mientras, pues... Vale. Vale. Pues ya tú No, el uno, está no. Bueno, lo que Sí, abro el PDF. Espérate, pulsa afuera que se queda marcando el nombre. Y ahí doble clic. Vale, este es el PDF que he generado a partir del RMD, ¿vale? Pues bueno, básicamente, bueno, para ver información, ahí está el sitio. Usamos aquí vamos a usar, bueno, como hemos estado usando R, la interfaz de R, pero hay otros, entre otros está con Python, ¿vale? Aquí hay una documentación, pues hay un montón de documentación. Esto es súper popular, ¿vale? Pues no sé, antes dije el artículo este de Stan, o sea, el de Hoffman y tal, pues tiene miles, o sea, es súper popular, ¿vale? Es súper utilizado. Y bueno, una de las ventajas de eso es que aquí vienen ejemplos chulísimos, no sé, hay como 800 páginas de ejemplos de
bueno, prácticamente todos los modelos estadísticos que podáis soñar, ¿vale? Vale. Y bueno, ahí habla un poco de qué es esto, lenguajes de programación probabilística. Vale, entonces es simplemente la estructura es parecida a otros ejemplos de R. O sea, bueno, empiezo. Aquí estaríamos cargando los datos, ¿vale? Lo podemos usar con los comandos pero aquí lo he cargado en un fichero CSV, que a veces es lo que nos ocurre. Digo, lo podemos usar las utilidades que tiene RStudio para cargar datos, pero bueno, ahí lo he puesto. Bueno, el problema este es un problema ahora veremos la estructura de los datos, pero es básicamente, se está aplicando un tratamiento en unos colegios y se quiere ver en cuál es más efectivo, etcétera, ¿vale? Bueno, la típica exploración de los datos. Estos son parámetros que vamos a necesitar. Pues necesitamos el número de filas del fichero para ver el número de escuelas que hay. Y tenemos... Estas son unas medidas que hacemos de las escuelas, lo efectivos que son, lo eficaces que son, ¿vale? Y luego unas estimaciones que tenemos de las varianzas. Vamos a intentar aprender, digamos, estas son conocidas, suponemos que son conocidas estas desviaciones, y lo que queremos es aprender a partir de estos datos, queremos aprender de la media, del comportamiento medio de esa, ¿vale? Vale, entonces, vale, tenemos que cargar, o sea, RStan no está incluido en R por defecto, entonces hay que quitar. Y bueno, lo típico que decimos siempre, cargamos, lo podemos hacer también con RStudio, ¿vale? Y eso, pues cotillear un poco qué es RStan, etcétera, está. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tenemos cargado, lo que... Vale, entonces básicamente este sería el proceso. Tenemos que hacer, a ver, que me acuerde. Vale, tenemos que hacer, este es el objeto en el que vamos a guardar toda la información, o sea, los resultados. Entonces llamamos a stan para que nos ajuste el modelo que está aquí descrito, que vamos a ver. Este es un fichero stan, que es el que vamos a ver ahora. Vale. Con los datos que hemos leído antes, con estos datos, ¿vale? Serían J escuelas, esto era la medición de la efectividad y las desviaciones típicas. Lo vamos a dejar correr 1000 iteraciones, ¿vale? O sea, vamos a recoger 1000 iteraciones y vamos a mantener 4 cadenas en paralelo. O sea, 4 hamiltonianos van a... O sea, fijaros, esto da una idea. Para cada una de estas es costosa, entonces hacer esto 4 veces es pues 4 veces costoso, 4 veces más costoso, ¿vale? Y luego esto ya sería análisis, ¿vale? Pues con este objeto donde pues bueno, vemos cómo es el objeto, hacemos plots y luego todas las plots. Lo de las 4 es también una heurística, que se han hecho varias experimentaciones. No, aquí lo hemos puesto sin ningún... O sea, puedes poner 20, es decir, cuantas más pongas, pues más tiempo. Vale, pero es decir, normalmente se utiliza un número específico, depende del problema. No, depende del problema, básicamente, sí. Y bueno, aquí lo mismo. Esto es un buen número, pero también hay que... Ahora lo discutimos dentro de un rato, el número de iteraciones que hay que hacer. Bueno. Pero así como cosa es, recogemos 1000, ¿vale? Hay que recordar que en Monte Carlo la precisión es raíz de n, o sea, es raíz de 1000, ¿vale? O sea, 1 partido por raíz de 1000, ¿vale? Entonces, eso te da una idea de la precisión. Pero ahora discutimos ese problema. Vale, entonces, o sea, eso es como muy, esto ya es como estándar en R o ¿vale? Lo más interesante es que veamos un fichero de stan, un fichero stan, que es el school stan, lo más interesante. Vale, entonces salgo de aquí. Sí, ahí. Vale, y abrimos ese. Bueno, podemos abrir el schools, es un CSV, ¿no? Vale, Bueno, igual no está... Eso lo dejo de ver.
Vale, y este es el fichero de datos que básicamente pues, tiene unas cabeceras. Este es el nombre de la escuela, hay 8 escuelas. Este es las IES, lo que medimos y sobre el que queremos hacer inferencia de la media. Y estas son varianzas, estimaciones de la varianza que las tomamos como modelo estándar. Entonces, lo más interesante es entender la estructura para, bueno, pues... El stand. Lo tenemos. Vale. Vale, pues esto es simplemente... como digo, la sintaxis está heredada de Bax, ¿vale? Y básicamente hay como bloques. Hay bloques que nos dicen el tipo de datos que son, el tipo de parámetros que son, a veces las transformaciones que... ¿Vale? Y el modelo, ¿vale? Entonces, básicamente, bueno, nos fijamos un poco... los datos, por ejemplo, bueno, el J, que era el número de escuelas, le tenemos que declarar, declaramos como un entero. Bueno, o sea, su cota inferior es 0, o sea, es un entero positivo, ¿vale? Es un número que... aquí debería ser entero positivo. No negativo, sino. Vale. Bueno, esto es un vector, ¿vale? Estos son o sea, declaramos que estos son las variables que vamos a medir, o sea, que medimos, ¿vale? Efectos estimados de los tratamientos. Son reales, ¿vale? Y sigma es el error estándar de los estimadores y es un real no negativo, ¿vale? Y ahora luego los parámetros, pues este es el mu de la media de la población. Hay un tau que es la desviación típica de la población, que es real no negativo, o sea, es real y es la cota inferior es 0. Tendríamos que decir que es positivo, esto no está bien, ¿vale? Y luego los errores serían los epsilons en el modelo con la notación típica de estadística, es un vector, ¿vale? Y ahora lo que decimos es que las IES, que es lo que el modelo, las IES, que es lo que observamos, siguen una distribución normal de media teta, y ahora vamos a ver, y desviación sigma. Sigma es común, ¿vale? Bueno, perdón, sí, bueno, cada una... Bueno, o sea, sigma está aquí, está tomada como, o sea, en este caso es fija, pero cada escuela tiene su sigma, ¿vale? O sea, esto sería I sub 1 es normal de media teta 1, sigma 1, I sub 2 normal de media teta 2 y desviación típica sigma 2, etcétera, etcétera, hasta J. Vale, y eta es normal de media 0 y 1, ¿vale? O sea, eta 1, Entonces lo que tenemos es que lo que tenemos es que teta, que es la media que queremos estimar, tiene una expresión que es mu, ¿vale? Más tau eta, ¿vale? Y eta es el ruido, este ruido normal, ¿vale? Vale, entonces, básicamente esta es la estructura. Se leen unos datos, bueno, hay unos datos, se declaran unos datos, se declaran unos parámetros. Si se quiere, se transforman unos parámetros, pues en este caso es más eficiente esta definición, y luego se concluye el modelo, ¿vale? Hay algunos bloques más en otras versiones, pero digamos que este sería lo básico. Datos, parámetros transformados y modelos. Entonces, en función de lo que le comunicamos de cuáles son las restricciones, pues están ya directamente, si no queremos, pues hacen las transformaciones de manera interna. ¿Vale? Entonces lo que hay es unos cuantos... a ver, salgo de este. Y
Pues hay uno que es con modelos Bernoulli binomial, ¿vale? Pues, por ejemplo, me parece que este, por ejemplo, abrimos. Vale, esto es un modelo binomial muy estándar y bueno, tenemos los datos, los parámetros y el modelo. Vale, pues decimos, por ejemplo, que las observaciones vienen de una binomial de parámetros n teta y teta sigue una distribución beta 1p a priori, ¿vale? Y vale, pues por ejemplo, los parámetros, aquí le estamos diciendo que el teta es una probabilidad, ¿vale? Y entonces está entre 0 y 1. Y fijaos que no satisface lo que habíamos dicho, que el parámetro tendría que estar entre menos infinito e infinito. Entonces, de forma automática, pues Stan lo va a transformar aquí sería con la transformación lógica, ¿vale? O sea que lo que preguntabas, hay una serie de transformaciones estándar para los modelos estándar que son los que se adoptan, ¿vale? Y bueno, pues básicamente es. Entonces, bueno, si alguien quiere, pues. O sea, si alguien va a hacer modelos grandes bayesianos, pues esto es lo que ahora impera. Y bueno, pues ahí tenéis una pequeña introducción. Y si tenéis dudas, pues, Chema. Ahora estoy un poco perdido. ¿Qué quieres? Es súper incómodo. Quiero volver a las slides. Igual las he cerrado. Vale. Vale, y ya, bueno, hoy acabo con los complementos estos, que lo puedo contar más o menos. ¿Cómo lo pongo? ¿En grande? Sí. Bueno, lo dejo así, Vale, entonces, bueno, hemos visto, básicamente hemos visto Gibbs, algunas Gibbs, Metropolis Hastings y combinaciones, bueno, Gibbs, Metropolis Hastings y Hamilton Monte Carlo y sus combinaciones. Pero hay muchas variantes, ¿vale? Hay otras variantes, pues, bueno, ahí están puestas algunas de ellas. Me gustaría mencionar dos que son especialmente importantes. Una es el muestreo de paso reversible, de salto reversible, y los filtros de partículas. Son importantes porque, bueno, por las razones que vamos a ver ahora. Bueno, y luego un poco más, bueno, el siguiente día ya mencionaremos MCMC con gradiente estocástico. Entonces, las dos que quería mencionar era los modelos de paso reversible, ¿vale? Esta es una situación, cuando hacemos modelos complejos, hay muchas veces que hacemos lo que se llama, o sea, tenemos que hacer lo que se llama cadenas de Markov, simulación de cadenas de Markov transdimensionales. Vale, esto quiere decir que a veces tenemos como hiperparámetro algo que implica un cambio de dimensión en el modelo, ¿vale? Y el ejemplo típico, un ejemplo muy importante sería, estamos ajustando un modelo de redes neuronales y tenemos un parámetro que es el tamaño, y pensad que hay una sola capa intermedia. Un hiperparámetro es el número de nodos en la capa oculta, ¿vale? Tenemos que poner 7, tenemos que poner 8, tenemos que poner 9, ¿vale? Otro ejemplo muy importante en aprendizaje automático, en inteligencia artificial, es en modelos de mixturas.
una situación como esa, tenemos que poner 4 picos, o sea, 4 componentes en la mixtura, o 5, o 6, o 2, ¿vale? Bueno, ahí están puestos dos. Bueno, y otro modelo que no hemos visto, pero que vamos a ver, serían bueno, árboles de regresión en su versión bayesiana, que es un modelo que ahora se llama, el nombre sexy que tiene es, y que es bastante importante, que se llaman bar machines, ¿vale? Entonces, los parámetros son, digamos que hay que extender los parámetros porque el número de parámetros es un parámetro, ¿vale? O sea, digamos que sería una especie de indicador del modelo que tenemos, y dado que estamos en un modelo, los parámetros de ese modelo pues serían, o sea, digamos que tenemos que ampliar los parámetros de esa forma. Vale, entonces la idea es que una vez que o sea, una vez que decidimos que estamos en cierto modelo, empleamos un modelo estándar de los que hemos visto, que podría ser Gibbs o o MH o HMC, etcétera, o una mezcla de ellos. El problema está en que a veces tenemos que, o sea, como hemos dicho antes, tenemos que explorar el espacio de parámetros. Es decir, que no nos podemos quedar en un modelo, pues por ejemplo, con 4 nodos ocultos, sino que queremos explorar arquitecturas con 5, con 6. Entonces, lo que ocurre es que en un momento dado estamos en una arquitectura con 4 y tenemos que pegar un salto a un modelo de 5, ¿vale? O a un modelo de 6, ¿vale? Normalmente los saltos son a las dimensiones adyacentes, o sea, saltamos de 4 o a 5 o a 3, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que, o sea, fijaros que cambia completamente, o sea, si pegamos un salto de 4 a 5, digamos, es que tenemos que expandir el modelo de alguna forma, ¿vale? Entonces, entre modelos lo que se emplea es un modelo que se llama, perdón, otro ingrediente que se llama el método de Metropolis-Hastings con modelos reversibles. Y básicamente lo que se hace es, con ciertas reglas, colapsar, o sea, si vamos a reducir, colapsamos modelos. Básicamente querría decir que, por ejemplo, unimos un par de modas ahí, o bien partimos un modelo. Y básicamente querría decir que hago como esta moda, pues o este modelo o esta componente la partimos en 2 componentes, ¿vale? Y reversible quiere decir que hay que tener cierto cuidado, bueno, hay que tener cierto cuidado en las operaciones. Quiere decir que podemos revertir, y esto de reversible viene, acordaos, lo dijimos como muy al principio, que las cadenas tienen que ser reversibles para que se pueda saltar de una, bueno, digamos que se pueda volver de uno al otro y la cadena no se colapse. ¿Vale? Esto fue muy importante, pues tipo 2005, 2000, ¿vale? Fue bastante importante. Y el otro concepto importante se llama filtro de partículas, ¿vale? Y esto se usa en modelos dinámicos, ¿vale? Quiere decir que tenemos por ejemplo, modelos de series temporales, ¿vale? Hablamos, si os acordáis, uno de los primeros días hablamos de modelos dinámicos lineales, y bueno, básicamente teníamos una variable latente que evolucionaba en el tiempo de forma lineal, y la observación dependía de la variable latente también de forma lineal. Bueno, pues en cuanto esas 2 lineales que he dicho no son lineales, pues la cosa se complica bastante. Hacer MC es complejo, y lo que se suele emplear, digamos que la tecnología principal bueno, son variantes de lo que se llama filtros de partículas. Y básicamente lo que se hace es,
en el tiempo t igual a 0 simulamos de la a priori, ¿vale? Y lo que hacemos es evolucionar eso serían las partículas, ¿vale? Y lo que hacemos es evolucionar en el tiempo esas partículas, ¿vale? Básicamente tenemos unas ecuaciones que relacionan t sub 1 con t sub 0, ¿vale? Tenemos unas ecuaciones que relacionan t sub 1, que relacionan i sub 1 con t sub 1. Bueno, pues simulamos esa evolución, ¿vale? Entonces pasamos de teta 1, perdón, de las partículas teta 0 a las teta 1, a las teta 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, bueno, si no tenemos cuidado, suele ocurrir que, bueno, justo porque digamos que lo que vamos buscando es las zonas de más probabilidad, pues lo que ocurre es que esas partículas se van quedando muy cerca o se van colapsando incluso, ¿vale? Bueno, pues lo que se introduce es unas reglas para evitar el colapso de esas partículas, ¿vale? Esa sería una descripción a muy alto nivel de los filtros de partículas. Y de nuevo, eso es una industria muy importante si vais a utilizar, bueno, quizá sea relevante, por ejemplo, en los modelos de predicción que hacéis que son probablemente no lineales, pues esa tecnología es importante. Vale, y lo último es relacionado con lo que habíamos dicho de inferencia y convergencia. Ya hemos dicho que la inferencia la hacemos a partir de las muestras y básicamente la hacemos cambiando las integrales por sumas Monte Carlo. Las probabilidades, bueno, también son por sumas Monte Carlo. El cálculo de probabilidades es hacer integrales y por tanto podemos básicamente con la suma de los indicadores, por ejemplo. Bueno, y esto es lo que hemos estado ilustrando, ¿vale? Entonces, hay una serie de dificultades que hay que bueno, lo primero es que tenemos que dejar correr suficientemente la cadena, ¿vale? Si no la hemos dejado correr suficientemente, estaríamos todavía muy lejos de la a posteriori y demasiado cerca de la a priori, ¿vale? Y bueno, pues realmente, o sea, acordaos que lo que decimos es que las cadenas estas, las cadenas las diseñamos o se diseñan para que converjan en distribución a la cantidad a la distribución que nos interesa. Si no hemos avanzado suficientemente, no hemos convergido aún, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues realmente no estamos suficientemente cerca de la distribución que objetivo, ¿vale? Y no solo eso, sino que bueno, pues las iteraciones iniciales pueden, o sea, como estamos demasiado pronto, hemos cortado demasiado pronto la cadena, pues sesgamos los resultados. Y luego una cuestión importante que, bueno, mencionamos el primer día es que, bueno, cuando hicimos un breve repaso de Monte Carlo, suponíamos que las muestras eran independientes y eso es lo que nos permite, pues, estimar la precisión, ¿vale? Y decíamos que la precisión es del orden 1 partido por raíz de n, ¿vale? Claro, o sea, todos esos resultados de Monte Carlo son supuesto que las muestras son independientes, pero aquí estamos mostrando de una cadena de Markov y digamos que cada observación depende de la anterior, ¿vale? Entonces no hay independencia realmente, entonces hay cierta correlación. Y eso hace bueno, que estemos o sea, que haya bueno, que realmente es como si fuésemos o sea, hemos sacado 1000 muestras, pero como están relacionadas, ¿vale? Están relacionadas, pues realmente es como si hubiesen menos, realmente no son 1000 muestras, sino hay el tamaño efectivo de esa es 700, ¿vale? Entonces, o sea, nosotros creemos que estamos pensando que es 1 partido por raíz de 1000 la precisión, pero realmente es mucho menos la precisión, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces, ¿qué hacemos para estas cosas? Soluciones a esos 3 problemas. O sea, estos son problemas. ¿Cómo resolvemos estos problemas?
Pues vale. Bueno, pues hacemos múltiples cadenas para, ¿vale? Es lo que hemos dicho. Bueno, ahí cuando hicimos lo del stand, esto es la pregunta que hizo Chema de n igual 4. Bueno, pues ahí estamos haciendo 4 cadenas. Vale, pues eso lo que nos permite es monitorizar las cadenas, ¿vale? Y eso es lo que habíamos dicho, es comparamos la variación, o sea, cuando la variación dentro de cada una de las cadenas es parecida a la que hay entre las cadenas, pues es cuando la podemos parar. Vale. Más cosas, más trucos o más soluciones que aplicamos o que se aplican. Primero, bueno, en línea de lo que has de eso, probamos y va demasiado lento o tal. Pues a veces lo que hacemos es reparametrizar, ¿vale? Más cosas. Habíamos dicho sesgos, bueno, pues descartamos unos valores iniciales, ¿vale? Aunque las mates nos dice que no tendríamos sesgos si es suficientemente grande, pero bueno, muchas veces descartamos los valores iniciales. Otro truco que usamos en práctica es esto se dice, se llama entresacar, ¿vale? Es jerga de los ingenieros de montes, ¿vale? O sea, para que no haya fuego hay que entresacar árboles, ¿vale? O sea, perdón, para que los fuegos no se propaguen hay que entresacar, pues lo que es eso, para evitar el problema de autocorrelaciones entre observaciones de la cadena, lo que hacemos es entresacar y nos quedamos una observación cada K, ¿vale? Y luego también a veces, o sea, seguimos calculando la autocorrelación y sigue habiendo, bueno, pues lo que hacemos es tener en cuenta, al estimar la precisión, tener en cuenta las autocorrelaciones, porque hay que inflar o sea, puede ocurrir que sea positiva o negativa y en función de eso pues tenemos que inflar o reducir la precisión, ¿vale? Pero estos son bueno, trucos generales de análisis de resultados de simulación, ¿vale? Entonces, esto es bastante estándar. Vale. Bueno, y ahí, bueno, en línea de lo que preguntaste antes, Chema, así, reglas de, ¿cómo es? Trucos de administrador, ¿vale? Bueno, pues se descarga la primera mitad de las iteraciones y se usa la segunda mitad para, ¿vale? Y bueno, esta primera fase se suele llamar de calentamiento, ¿vale? Y bueno, esta fracción puede adaptarse, o sea, puede ser adaptable. O sea, un truco típico es ejecuto 200 veces y me quedo, o sea, descarto las 100, bueno, esto sería un 100, si estas siguientes 100 ya me detectan convergencia, pues ya tiro con ellas, ¿no? Pero si no, pues tengo que... vale, son de tipo adaptativo. Vale, pues bueno, esto ya lo hemos dicho. Bueno, esto también, aparte de mitigar la autocorrelación, pues mitigamos el problema de memoria, ¿vale? Que es importante. En problemas muy grandes, pues es importante ese tipo de cuestiones cosméticas. Y luego, bueno, pues aquí está un poco explicado esto que hemos dicho de cuando vemos que la variación, o sea, vamos comparando la variación entre las cadenas con la variación dentro de cada una de las cadenas, pues básicamente, o sea, hay toda unos coeficientes números, en particular este coeficiente R, ¿vale? Que lo reporta, bueno, se reporta con la parte de monitorización de Stan, ¿vale?
pues lo que tenemos que ver es si va convergiendo hacia 1. Y bueno, pues ese es básicamente el truco que usamos para ver si ha convergido o no. Hay otro coeficiente importante que es el número, basado en los números anteriores que aparecían, es el número efectivo el tamaño efectivo de muestra que hemos sacado. Es lo que decía, que creemos que hemos sacado 1000, pero el tamaño efectivo realmente es mucho menor. Pues eso, digamos que eso se puede calcular también, se calcula también y lo da Stan. Bueno, ahí está descrito cómo se calcula, que si a alguien le apetece, pues lo mira. Y vale, básicamente yo creo que ya hemos... Entonces, lo que veremos el próximo día es... Vale, ya esencialmente hemos descrito de forma bastante completa la tecnología MCMC, ¿vale? Pero esto no es suficiente para la vida moderna. Vale, entonces vamos a empezar viendo los problemas que hay con los modelos de gran escala y entonces veremos SGMCMC y Bayes variacional, que es lo que, por ejemplo, usa Pablo, ¿vale? Usa mucho Pablo Bayes variacional. Y vale, entonces, digamos, el estado actual es SGMC intenta resolver este problema, pero todavía sigue siendo ineficiente. Bayes variacional es suficientemente rápido pero tiene sesgos. Entonces, es como si dijésemos, estamos ya en la frontera es un problema que hay que resolver desde el punto de vista matemático y, bueno, estadístico. Y, bueno, pues cosas que se están intentando hacer es intentar combinar Bayes variacional con SGMCMC, etcétera, pero bueno, es un problema ya abierto, digamos, como si dijésemos. Es un problema que si alguien lo resuelve será rico y famoso. Es para los jóvenes de la audiencia. Tú eres joven, Carlos, todavía. Jesús y yo, pues no tanto. Bueno, pues es un problema muy importante en varias comunidades, en la comunidad de estadística bayesiana y en la comunidad de machine learning y en la comunidad de inteligencia artificial. Y bueno, pues por hoy yo creo que ya nos hemos ganado el sueldo, ¿no? Por hoy. Vale, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta o... Bueno, si realmente vais a usar esto, pues lo suyo es hacer los labs y tal, y si os entran dudas, preguntamos a Chema. Vale. Y las dudas de la próxima semana a Pablo. Bueno, pues yo tampoco estoy muy abierto ya. Vale, pues bueno. Y no sé si no sé si queda alguien. Bueno, todavía queda alguien. Y nada, hasta la vista. Acabamos aquí.